Muchas gracias, presidente. Señores consejeros, veo que el tema les interesa, están aquí casi todos. Señores diputados. Bien, pues antes de explicar el contenido de las propuestas que hemos presentado desde Vox, permítanme compartir con ustedes una reflexión. Cuando alguien quiere afrontar un problema y buscar soluciones, lo primero que debe hacer es un buen diagnóstico de la situación. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de emergencias, pues sus consecuencias son a menudo muy graves. Si hacemos un mal diagnóstico inicial, es muy difícil encontrar las medidas adecuadas para solucionar ese problema. Y en el título de este debate ya se nos habla de las emergencias ante los efectos del cambio climático. Bueno, vamos a ver. Situaciones de emergencia ha habido siempre. Grandes nevadas en invierno, incendios en verano, lluvias torrenciales en otoño, largos periodos de sequía o terremotos cuando menos se espera. Y estos fenómenos poca relación tienen con el cambio climático. Si alguien piensa que no habrá situaciones de emergencia si se prohíbe a los ciudadanos utilizar su coche diésel u otras ocurrencias parecidas, está haciendo un mal diagnóstico de la situación y no solucionará ningún problema. En lugar del fanatismo climático, en Vox preferimos utilizar el sentido común, por lo que hemos hecho un buen diagnóstico de la situación en base al cual hemos presentado un grupo de propuestas que, si se llevaran a cabo, mejorarían la protección de los ciudadanos ante futuras emergencias. No evitaría que las situaciones de emergencia se produjeran, pero sí que conseguirían que los efectos negativos para los ciudadanos fuesen mucho menores. Hemos agrupado nuestras propuestas en dos grandes grupos, las destinadas a la prevención y las de la propia gestión de las emergencias. En cuanto a las medidas de prevención, pues hemos tenido, desgraciadamente, la reciente Dana de Valencia, que nos ha ofrecido un claro ejemplo de las consecuencias de tener buenas medidas de prevención y de no tenerlas. Si ustedes miran una fotografía aérea de la ciudad de Valencia de los días posteriores a esta riada, verán que a cada lado del cauce nuevo del río Turia el paisaje es radicalmente diferente. Mientras en el margen izquierdo la ciudad está intacta y la vida transcurre con normalidad, en el margen derecho reina la devastación. Poco más de 100 metros de distancia y vemos dos mundos totalmente distintos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que el cambio climático hizo que solo lloviese torrencialmente en un lado del río? Obviamente no. Lo que ocurrió fue que en el margen izquierdo hubo políticas preventivas y en el margen derecho no las hubo. En el año 1957 ya hubo otra riada en Valencia, antes de que se inventara lo del cambio climático, que asoló la ciudad. Y el Gobierno de España de aquella época decidió que aquella desgracia no podía volver a pasar. Encargó a los técnicos de aquel momento que estudiaran qué alternativas se podían llevar a cabo y propusieron que lo que había que hacer era desviar el río al sur de la ciudad. Se hicieron las obras necesarias y los efectos son los que hemos visto. La mayoría de la ciudad de Valencia quedó en el margen izquierdo del río y no ha sufrido inundaciones. ¿Y qué pasó en el margen derecho? Pues que los sucesivos gobiernos del bipartidismo, con el permanente apoyo de los separatistas, pues no hicieron las obras hídricas necesarias. No solo eso, sino que con la excusa del cambio climático no se han mejorado los encauzamientos de los torrentes, que tampoco se han limpiado, ni realizado nuevas presas, ni cualquier acción que hubiera mitigado los efectos devastadores de la riada.
Y las consecuencias las hemos visto todos. Normalidad en un margen del río y a poco más de 100 metros, devastación en el otro. Las situaciones de emergencia seguirán ocurriendo, pero para que su impacto sea menor, desde Vox proponemos profesionalizar los medios para combatirlas, dotando de más y mejores medios humanos, materiales y tecnológicos para evitarlo. Y esto, aviso a los socialistas, que no tiene nada que ver con crear nuevos organismos inútiles de los que ya tenemos demasiados. Respecto a la gestión de las emergencias, pues una vez se produce la situación que genera la emergencia, hay que intentar que los efectos sean los menores posibles y adoptar desde el primer momento las medidas correctivas y paliativas necesarias. Y aquí también, desgraciadamente, la reciente Dana de Valencia vuelve a darnos algunas lecciones. El Gobierno regional fue negligente y reaccionó tarde y mal. Pero el Gobierno de España se ausentó y fue criminal. No ayudó a los españoles que confiaban que toda la potencia del Estado se pondría a su servicio. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez no ayudó a los valencianos desesperados que habían perdido todos sus bienes materiales y a más de 200 de sus vecinos. Al contrario, cuando todavía se estaban buscando cadáveres y los ciudadanos estaban abandonados a su suerte, pronunció aquella vil frase: si necesita más recursos, que los pida, que perseguirá para siempre a quien la pronunció. Tras esta vergonzosa desaparición del Estado, el descontrol fue absoluto. No había nadie al mando. Las únicas ayudas venían de la solidaridad de los voluntarios, a quienes nunca agradeceremos lo suficiente lo que hicieron. Hubo numerosas situaciones de pillaje de los de siempre. Por la mañana no estaban para ayudar, pero por la noche sí salían a robar. Que tuvieron que hacer frente los propios vecinos para defender las pocas propiedades que todavía les quedaban. Y cuando comenzaron a llegar las ayudas, la descoordinación fue evidente. Muchos organismos públicos de distintas administraciones públicas, con normativas distintas, pero nadie al mando. Es la demostración práctica más evidente de que el Estado de las autonomías es un Estado fallido. El bipartidismo, repito, con el apoyo permanente del separatismo, ha creado un monstruo imposible de gestionar con racionalidad. Hay organismos inútiles por todos los lados, duplicidades evidentes, burocracia, miles de puestos políticos superfluos, aquí hay unos cuantos, o cientos de leyes que regulan de forma distinta la misma materia en municipios colindantes. Como hemos dicho muchas veces, el Estado de las autonomías es el estado del bienestar de los políticos, a costa de los ciudadanos, que son los que pagan su fiesta. La propuesta de Vox es nítida: devolver al Estado las competencias en materia de seguridad y emergencias y transferir la gestión del sistema de emergencias de Cataluña al Estado, garantizando un mando único que elimine duplicidades y asegure una respuesta unificada y eficiente. Y que el mando operativo en emergencias graves lo asuma la Unidad Militar de Emergencias. Cuando haya emergencias, que las habrá, todo el mundo debe saber cuál es la normativa a aplicar, que debe ser la misma en toda España, y quién está al mando, que deben ser los mejores profesionales y que cuenten con los mejores medios. Muchas gracias.